También con su análisis de los temas políticos con Efraín Martínez Figueroa hasta México, estratega y analista político, amigo de Sin Censura, para hablar de los temas relevantes. Efraín, te saludo en vivo y en directo vía Skype. ¿Cómo estás, hermano? Vicente, buenos días. Toño, Ricardo, a todo tu auditorio por allá, a todos los paisanos. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Efraín. ¿Qué temas estamos analizando? Las cartas entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, los temas políticos, el tema del INE, por ejemplo, que abrió la puerta para el golpeteo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador con esta multa de casi 200 millones de pesos por el fideicomiso para los damnificados. Ayer salieron en conferencia de prensa a decir... bueno, pues la multa no va a afectar el resultado de la elección, no lo hicimos por temas políticos ni por venganzas, pero la realidad es que si no encontraron ningún factor que pueda determinar que el dinero se utilizó en cuestiones electorales, pues yo no entiendo por qué son tan aferrados los consejeros del INE para salir a dar declaraciones que, insisto, abren la puerta para los golpeteos contra los ganadores de la elección, mi querido Efraín. Qué bueno, Vicente, que acabas de tocar este tema. Yo creo que fue uno de los temas o puntos trascendentales de esta semana, la multa del INE por 197 millones de pesos a Morena, pero hay algo muy importante. Esto va a pasar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y será el tribunal quien tome la decisión y resuelva, dirima este asunto. Es decir, finalmente tendremos una resolución por parte de este órgano jurisdiccional y tendremos una respuesta próximamente sobre este asunto. El mismo INE, en un comunicado de prensa, hablaban de que no había pruebas de que se hubiera hecho uso electoral del mismo. Hay que recordarle a la ciudadanía, a todos los mexicanos, que el fin de ese fideicomiso por los demás era ayudar a la gente que había sido afectado por el mismo. Finalmente, el fin era beneficiar a aquellas personas que quedaron desprotegidas ante este desastre natural, Vicente. Hay otros temas interesantes, Vicente, que creo que son importantes tratarlos ahorita en esta corporación, y tiene que ver con resurge el nuevo aeropuerto, el tema del nuevo aeropuerto, donde se va a llevar a cabo una consulta ciudadana. Esta semana también estuvo presente en todos los medios nacionales y regionales el tema de los nombramientos de los coordinadores estatales de desarrollo que habrá en cada entidad federativa y cómo van a desaparecer las delegaciones federales. Está el tema de la carta de Trump y la reubicación y descentralización de las secretarías federales. Si te parece, lo de los coordinadores por estado, me parece que ese tema puede resultar políticamente una bomba, mi querido Efraín. Históricamente los gobernadores han hecho y deshecho, han repartido a manos llenas sin que nadie pueda decir o hacer algo. Todo parece indicar, o al menos así lo han hecho ver al ciudadano de a pie, y ahora se quejan de que habrá algo así como un segundo gobernador, que o te metes en cintura o no hay recursos. ¿Nos puedes explicar desde tu perspectiva qué tan importante puede resultar esto de los coordinadores que está señalando Andrés Manuel, que están señalando para cada uno de los estados, y que serán algo así, lo entiendo yo así, me corrige si estoy equivocado, como un contrapeso para que los gobernadores no sean los todopoderosos y tocados por Dios? Vicente, qué bueno que podemos hablar sobre este punto trascendental. Lo que está sucediendo y la propuesta que trae Andrés Manuel López Obrador en torno a esta figura de los coordinadores estatales de desarrollo que van a sustituir a los delegados federales ha sido muy criticado por algunos especialistas, otros
fortalecen o aprueban esta propuesta de Andrés Manuel. Hay que tener dos puntos de vista, dos ópticas, dos perspectivas sobre esta nueva figura que se está proponiendo para cada estado de la República. Anteriormente, los antecedentes son los siguientes, Vicente. A partir de la primera alternancia en el año 2000, los gobernadores se convirtieron en virreyes y las delegaciones federales se convirtieron como en principados, ¿sí? Eran como unos pequeños principados que muchos de ellos, más que trabajar a la par con el gobierno federal, trabajaban a la par con los gobernadores o con, entre comillas, virreyes. Y esta propuesta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es precisamente un contrapeso en torno a ese vicio que se estaba dando y se estaba presentando en las entidades federativas. También tiene que ver con la reducción de la corrupción y el combate a la corrupción que se estaban presentando en las delegaciones federales, porque había delegados federales que ni siquiera consultaban con el gobierno federal y hacían en lo oscurito grandes negocios con grupos empresariales, grandes negocios con los mismos gobernadores, o con grupos políticos o con los grupos de poder en cada entidad federativa. Entonces, lo que se está presentando hoy es prácticamente la concentración en un coordinador en la toma de decisiones de los recursos federales. La gente está un poco desubicada y tampoco hay mucha información al respecto, Vicente. Anda desorientada debido a que no hay información plena y concisa de cómo van a funcionar estas coordinaciones estatales. Hay datos muy generales, pero la información con el tiempo se va a ir dando a conocer en todas las entidades federativas y en todos los medios nacionales, Vicente. Lo que me llega a preocupar de esta situación es que algunos de los que van a ser coordinadores en los estados de alguna manera son los que eran candidatos de Morena y que perdieron la elección, o personas que han estado confrontados políticamente hablando con los gobernadores y ahora toman una importancia, una relevancia considerable con este nombramiento. Eso sí creo que pueda generar de alguna manera jaloneos que al final afecten a los más vulnerables. Y quiero aclarar algo, Vicente, para que no se confunda el auditorio. Es muy importante que el auditorio, todas las personas que nos están escuchando y viendo ahorita en tu programa, conozcan cuál es el procedimiento para aprobar un presupuesto federal. Eso se aprueba en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, a través de los diputados federales, y son ellos, y ahí mismo se asignan los presupuestos y las partidas federales que van destinados a cada entidad federativa. Esto no quiere decir que un coordinador estatal de desarrollo en una entidad federativa va a hacer lo que él quiera con los recursos federales. Van destinados con una serie de programas y partidas que siempre han existido. Lo único que se está haciendo, hasta donde se tiene conocimiento en este momento, es que estos coordinadores van a ser los intermediarios entre el gobierno federal y los gobernadores y las entidades federativas, Vicente. Para cerrar, si te parece, mi querido Efraín, vas a tener que venir muy pronto a Chicago para sentarte aquí seguido con nosotros en el estudio y que tengamos la oportunidad de disfrutar estas pláticas largas y tendidas, si te parece. Oye, mi querido Efraín, háblame de la posibilidad de que los partidos se den un machetazo en en el dinero que reciben, en los millones que reciben. Dice Andrés Manuel, dice Jacob Polemski que en Morena no necesitan tantos millones, les tocarían por ahí de los 1,400, 1,600 millones de pesos por haber ganado la elección, y ellos dicen que pueden funcionar con cualquier cosa, con la mitad, menos. ¿De qué estamos hablando? Porque el ciudadano de a pie pues no le cabe en la cabeza cómo se reparten tantos millones los partidos, a diestra y siniestra, a manos llenas. Y creo que esto es un mensaje importante, aunque la pregunta del millón es, ¿con esto también se fortalece la lucha contra la corrupción? Mira, Vicente, yo creo que estamos
pasando a una nueva etapa democrática en este país. Vamos a entrar a una reconfiguración del sistema de partidos políticos en México, y una de las propuestas que yo siempre he traído y he tratado de impulsar es que el financiamiento público a los partidos políticos, en primer lugar, se reduzca. En segundo lugar, aparte de que se reduzca, debe de ser nada más en los esos recursos públicos solamente se deben de entregar durante o administrar solamente en los procesos electorales, es decir, durante el tiempo en que dura un proceso electoral. Y cuando se termina el proceso electoral, no debe de haber ninguna suministración o vamos a decir recursos que utilizan los partidos políticos, es decir, que descansen en el periodo donde no hay procesos electorales, es decir, los próximos 3 años. Y hay que también incrementar el porcentaje de aportaciones del sector privado, ¿sí? Es decir, eso ha sido, de alguna otra manera, no lo han permitido porque han querido o han tratado de defender de que eso sería un riesgo de que se pudiera financiar con dinero que viniera con recursos ilegales, vamos a decirlo así, o del crimen organizado o de lo que tú quieras. Pero finalmente, ahorita en el siglo XXI yo les hago una pregunta: ¿existe o no existe dinero del crimen organizado en las campañas electorales? Claro que lo existe, y yo creo que aquí es más importante incrementar el presupuesto privado junto con el financiamiento público para que y reducirlo enormemente lo que está destinado a los partidos políticos, Vicente. Claro que sí. Andrés Manuel, ayer poníamos por ahí un clip del chayotero de Ricardo Alemán, perdón por decirlo aquí contigo, tú eres muy propio, mi querido Efraín, el chayotero de Ricardo Alemán entrevistando a Javier Lozano, irrelevante el senador que terminó como matraquero en la campaña del PRI. Pero dicen que Andrés Manuel está perdiendo adeptos, que está perdiendo seguidores, que está perdiendo apoyo, y eso que apenas va empezando como virtual presidente electo en esta transición que durará 5 meses. ¿Tú crees que ya está enfrentando su primera crisis Andrés Manuel López Obrador con esto de la multa del INE? ¿O esto es es hasta cierto punto normal? Vicente, en una campaña como la que triunfó Andrés Manuel López Obrador, se crearon altas expectativas. Hay expectativas muy altas por parte de la ciudadanía, por parte de los medios de comunicación, por parte del sector político, por parte del sector empresarial, por todos los sectores de la sociedad. Pero hay algo que es muy importante que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, el tema de la relación con Estados Unidos, la política exterior fue inmediata, ha sido una de las principales prioridades en la agenda política y en la agenda nacional que trae Andrés Manuel López Obrador. Vemos un Marcelo Ebrard que ha actuado a la brevedad con acciones y con hechos, y tenemos ya respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, por parte del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y creo que esas acciones son muy positivas, indistintamente de que como ahorita lo escuchamos con Jesús Esquivel, corresponsal de revista Proceso en Washington, D.C., escuchamos sus puntos de vista, sus opiniones, indistintamente de sus puntos de vista. Creo que esto es algo muy positivo, que haya una interlocución, que haya una mediación, que haya una actitud en este momento positiva por ambas partes. Eso lo aplaudo, es plausible, creo que vamos a decirlo en términos escolares, de maestro a un alumno, le vamos a poner una palomita, un 10, una estrellita. Creo que vamos avanzando por el camino correcto en ese sentido, Vicente. Muy bien, Efraín, ¿qué? ¿Te animas? ¿Te vienes a Chicago unos días para que puedas compartir con nosotros diariamente algunos días acá en Sin Censura o qué?
Claro que sí, Vicente, te agradezco la invitación, con mucho gusto nos vamos a Chicago a compartir varios días ahí en tu programa. Bueno, pues ya está, conste, hay que esperarlo porque yo sé que es uno de los segmentos de análisis y estrategia política contigo, mi querido Efraín, más visto, más comentado y más compartido por la audiencia de Sin Censura, y eso tiene una gran valía y eso hay que reconocerlo. Al César lo que es del César, mi querido Efraín. No, muchas gracias, Vicente, Ricardo y Toño, por ustedes, por darnos la oportunidad de poder participar y colaborar en Sin Censura. Lo he comentado, estoy muy agradecido por ello y aquí estaremos todos los miércoles y los días que estemos presentes por allá en Chicago. Bueno, pues hablamos después del programa, mi querido Efraín, para hacerlo realidad de una vez por todas. Te mando un abrazote, saludos a la familia. Un abrazo, saludos a tu familia también y saludos a todos los paisanos y a todo el auditorio internacional. Nos vemos en la próxima colaboración. Claro que sí, es Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros sin censura como todos